In the beginning, God created the heaven and the earth. Hoy vamos a empezar Génesis capítulo 1, verso por verso. Y vamos a mirar exactamente lo que la palabra de Dios verdaderamente dice acerca de la creación de Dios. Vamos a responder preguntas como ¿cuántos años verdaderamente tiene la tierra? ¿Verdaderamente Dios pudo hacer todo en 6 días literales? ¿Qué hay con la evolución? ¿Quién es esa serpiente? ¿Cómo era la creación original? Y muchas preguntas curiosas que a lo mejor ni te puedes imaginar. Pero vamos a empezar con Génesis capítulo 1, versículo 1. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. Hay un principio, el universo no es eterno. Y la mayoría de los científicos están de acuerdo con este concepto de que el universo no es eterno. La teoría Big Bang o la gran explosión es básicamente el origen del universo, cómo empezó el universo, según la ciencia. Y la gran explosión es el origen del universo. Es decir, el punto inicial donde se formó la materia, el espacio y el tiempo. Pero según la ciencia dice que eso fue hace 13.7 mil millones de años. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Pero primeramente, ¿qué es la teoría de la gran explosión? Básicamente dice que toda la materia, todas las leyes físicas, el tiempo y el espacio vino a existir en un momento de una explosión que fue causada de la nada. En un momento todo eso estaba conjunto en algo tan pequeño, tan microscópico que no se puede ni mirar. Todo, absolutamente todo lo que miramos estaba conjunto en un principio, en un estado primordial de gran calor y densidad. Entonces todo lo que fue hecho a nuestro alrededor, todo lo que miramos, fue hecho de una explosión según hace 13.7 mil millones de años. A lo menos es lo que la ciencia dice, ¿verdad? Pero verdad que no tiene nada de sentido. Tiempo, espacio y materia. Esos 3 elementos de nuestra existencia. Una trinidad de trinidades. Tiempo, pasado, presente y futuro. Espacio, anchura, altura y largura. Materia, sólido, líquido y gas. Esos son los fundamentos de nuestra dimensión, tercera dimensión. Pero esas cosas tuvieron que ser creadas al mismo tiempo. Pero si materia es creada antes del tiempo y el espacio, ¿dónde vas a ponerlo si no hay espacio? ¿Y cuándo lo vas a poner si no hay tiempo? ¿A qué horas? Entonces esas 3 cosas tuvieron que ser creadas al mismo tiempo. Y todo esto está en el primer verso. En el principio, ahí está el tiempo. Creó Dios los cielos, ahí está el espacio. Y la tierra, materia. Dios lo hizo en un instante, los 3 al mismo tiempo, en el primer verso. Y lo creó Dios. No fue hecho de la nada, igual como la ciencia dice. No tiene nada de sentido. Por eso dice, en el principio creó Dios. Dios lo creó. El problema con la gran explosión y la evolución es que todo lo que miramos a nuestro alrededor, toda la inteligencia, todo el diseño, obviamente hay diseño alrededor de nosotros, fue creado de la nada. ¿Será eso posible? Para mí eso es una imposibilidad. Y se necesita más fe, creer en la evolución, que creer en un Dios, creer en un creador que tiene la inteligencia sobrenatural para poder crearlo. ¿Cuándo has visto algo ser creado de la nada? Solamente Dios puede crear el tiempo, la materia y el espacio. Solamente un Dios. ¿Por qué? Porque Él no es afectado por la materia, el espacio y el tiempo. ¿Acaso alguien que es afectado por el tiempo, el espacio y la materia puede crear el espacio, la materia y el tiempo? Dios está afuera del espacio, del tiempo y de la materia, afuera. Y por esa misma razón Dios lo pudo crear, porque Él no es afectado, Él no tiene límites. Por eso se necesita más fe, creer en una religión llamada evolución. Creer que fue todo creado de la nada por una explosión hace 13.7 mil millones de años. Por favor. Y dicen que nosotros somos locos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra cielos. Esa palabra se puede usar en la forma singular o plural en el español. Pero yo creo que en el contexto podemos mirar que es algo singular, un cielo. ¿Por qué? Porque miramos que Dios empieza a separar los cielos de los cielos. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La versión Reina Valera 1960 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Dios no crea nada mal o destruido. Entonces simplemente significa que la tierra no tenía nada todavía. Tenía todos los ingredientes para formar la naturaleza, pero las instrucciones no fueron dadas todavía por Dios para hacerlo. Como la construcción de una casa. El primer día de la construcción tienes todos los materiales juntos para construir la casa. Los planes, el cemento, las herramientas, la madera. Pero falta que alguien empiece a poner todo en su lugar para que la casa empiece a agarrar la forma. Y el mundo estaba de esa misma manera. Y yendo para atrás a la teoría de la evolución. El estado del planeta en el principio, según los científicos, estaba en algo similar a lo que este versículo dice.
¿Cómo? Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y recuerda que en esa sopa de agua estaban todos los materiales, todos los elementos para crear, para formar el mundo. Y algo interesante de la teoría de la evolución es que dice algo similar a esto. A esa sopa de agua, de elementos, le llaman el caldo de cultivo primitivo para la vida. La diferencia es que según la ciencia, de ahí se evolucionó toda la vida. La palabra de Dios le da todo el crédito al Creador, porque solamente alguien inteligente como Dios pudo dar las instrucciones para que esos elementos se convirtieran en vida, en forma. Para mí la Biblia es científicamente precisa y los primeros 2 versículos son científicamente precisos. La teoría de la brecha, o the gap theory en inglés. Esa teoría bíblica simplemente dice que según pudieron pasar muchísimos millones de años en medio de versículo 1 y versículo 2 en Génesis. Y que la razón por que la tierra estaba desordenada y vacía es porque según la teoría dice que Satanás cayó en medio de versículo 1 y versículo 2, destruyendo la primera creación, el primer mundo, según. Pero hay grandes problemas con esa teoría. Primeramente, si destruye la primera creación, muerte existe antes de que Adán pecara. Y sabemos que por el pecado de Adán vino la muerte. No pudo haber muerte antes de que Adán pecara. Y segundamente, muchos teólogos dicen que Satanás fue creado a lo menos el tercer día. ¿Por qué? Porque en Job 38:4 dice, Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Versículo 7 dice, cuando alababan a todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, hablando de los ángeles. Dios creó a los ángeles, a los hijos de Dios, en el tercer día, cuando estaba estableciendo la fundación del mundo. Porque Dios literalmente crea las fundaciones del mundo, separando las aguas de las tierras, fundando al mundo para que pudiera hacer crecer los árboles y poner los animales. Para mí, dicen que los ángeles fueron creados a lo menos el tercer día. Ese es otro problema con esa teoría. Y otro problema con esa teoría es que Dios sigue diciendo que es bueno. Y vio Dios que era bueno. Y cuando termina la creación dice, era bueno en gran manera. Nada puede ser bueno si el diablo está en pecado y está rebelde y acaba de destruir la primera creación. Nada puede ser bueno, ¿verdad? Y bueno en gran manera. Simplemente yo creo que esa teoría es para simpatizar con la evolución. La evolución dice que el mundo tiene muchísimos millones de años, pero cuando miras la palabra de Dios, dice completamente lo contrario. El mundo ha de tener unos 6,000 años de existencia. Porque miramos desde Adán hasta Jesucristo. Nos dice la Biblia la genealogía hasta Jesucristo. Cuando agregas los años, podemos mirar que aproximadamente son 6,000 años. Se está acercando los 6,000 años. Dios no crea un nuevo mundo después de que el primer mundo fue destruido por Satanás, no. Porque los ángeles fueron creados, yo pienso, el tercer día. Entonces no pudo pasar entre medio del versículo 1 y el versículo 2. La Biblia es clara y dice lo que dice. Crea Dios el tiempo, el espacio y la materia. Y en el versículo 2, los elementos para toda la tierra. Y seguimos, y Él empieza a dar instrucciones a esa materia para agarrar forma. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios simplemente dice algo, y todo obedece, y se hace. Obviamente está teniendo un gran problema con los humanos, porque no obedecemos. Pero llegará el tiempo en que vamos a obedecer. Pero Dios usa su palabra para crear lo no creado, para sanar al que necesita ser sanado, el paralítico, para dar vida a lo muerto y para formar todo el universo. Dios usa su voz. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Técnicamente ese versículo es más viejito que Génesis 1:1 porque antes del principio era el verbo. Entonces, ¿qué había en el principio? Antes del principio, el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo es Dios. Jesús es ese verbo. Jesús es el principio y el fin. Antes del principio Jesús estaba ahí. ¿Por qué? Porque Él es el principio. Trata de entender eso. Él es el principio. Jesús era esa palabra que se convirtió en acción. Es exactamente lo que verbo significa, una acción. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios no nomás nos dijo que nos amaba, sino que lo comprobó. ¿Cómo? Con el verbo, con la acción, que es Jesucristo mismo, muriendo en la cruz del Calvario por ti y por mí. No nomás decía palabras, sino que Él actuaba. Y Él actuó con Jesucristo. Ahora miremos este versículo. Dios crea la luz. Y principalmente está hablando de energía de luz. O el espectro de luz. No la luz del sol, porque miramos que el sol fue creado en el día número 4. ¿Cómo Dios puede haber creado la luz si
todavía no existía el sol. Pero lo que no entendemos es que no es necesario tener el sol para poder tener luz, ¿verdad? Solamente prende tu linterna en tu teléfono, no necesitas el sol. Y hay muchas formas de luz, muchas formas de energía de luz. Y a eso le llaman el espectro de luz. El espectro de luz enseña muchas formas de energía de luz, como radio, microondas, infrarrojas, ultravioleta, rayos gamas, rayos cósmicos, etc. Todo esto es técnicamente luz. Todo eso es energía o luz que nuestros ojos no pueden mirar, no pueden ver. Entonces no hay un problema en Dios crear la luz antes de crear el sol, porque la luz es más que el sol. Vamos a mirar el versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Miramos que el mundo está vacío y todas las piezas del rompecabezas están ahí. Es decir, todos los elementos están ahí. Y en los días por seguir, Dios empieza a darles instrucciones para que esos elementos agarren forma, para el orden del rompecabezas. Y en ese versículo miramos que la luz es buena. Y miramos que Dios empieza el concepto del día y la noche en el siguiente versículo. Versículo 5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. En ese versículo Dios da orden al tiempo. Ya había tiempo, pero no había una forma para que el humano, que próximamente lo iba a hacer en los siguientes días, lo conceptara, lo entendiera. Y por eso Dios da el orden de las 24 horas, que hasta hoy en día tenemos. Dios todavía no hace el sol y la luna para poder literalmente discernir visualmente el día. Pero 24 horas son 24 horas, no hay un problema ahí. Tú puedes estar en un sótano todo el día y nunca mirar el sol, pero puedes saber exactamente qué tiempo del día es. Muchas veces me preguntan, ¿y esos días son días de 24 horas o son días largos o a lo mejor miles de años? Y esa es una de las otras teorías que muchos teólogos también aceptan. Yo creo que la Biblia es específica y dice que son 24 horas literales, un día literal. Y usan Salmos 9:4, por ejemplo. Y Pedro 3:8. Esos son usados para esas teorías, para dar a entender a la gente que a lo mejor un día es como 1000 años. Pero claramente miramos que Dios menciona, fue la tarde y la mañana, un día. Y claramente está hablando de 24 horas. Y después vamos a mirar otras razones por qué tiene que ser 24 horas en los siguientes videos. Y es otra teoría que trata de simpatizar con la teoría de la evolución. Sí, la teoría de la evolución dice que el mundo es billones, millones de años. Mas la palabra de Dios claramente nos dice que por lo menos tiene 6000 años. Y para no verse ridículos, mucha gente que cree en la Biblia, muchos teólogos, tratan de simpatizar con la evolución. Pero para mí, yo tengo un Dios que hace lo imposible posible. Y la palabra de Dios me dice que fueron 6 días literales. ¿Acaso Dios no pudo crear todo en 6 días? Éxodos 20:11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Ahí vamos a acabar por el día de hoy. Hay 2 opciones, simplemente 2 opciones. O hay un creador, o todo fue hecho de la nada. Y si todo fue hecho de la nada, no hay un propósito en la vida. Una vida con propósito solamente la puedes encontrar con Dios. Y decir que todo esto a tu alrededor fue creado de la nada es algo absurdo. Salmos 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Solamente mira a tu alrededor, mira el diseño enorme de la creación. La misma creación habla de las grandezas de Dios. Y si tú quieres creer que no hay un Dios que creó todo, es algo absurdo. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora tú ya sabes que hay un creador. Tú decides, ¿invocarás el nombre del Señor o lo ignorarás? La decisión está en tus manos. Para la siguiente semana tendremos los otros 5 versículos. Pero por ahorita, adiós.